Seguimos con el estudio de la función real de variable real y en este vídeo vamos a hablar de las operaciones que podemos realizar con funciones. Vamos a dar también una clasificación de las funciones en función de las operaciones que involucren y dentro de estas operaciones vamos a definir una operación especial entre funciones denominada composición de funciones. Bien, si tenemos dos funciones reales f y g que tengan el mismo dominio, un subconjunto D de los números reales, podemos sumar o restar ambas funciones y obtendremos una nueva función resultado de la suma o resta de las funciones. Podemos multiplicarlas y obtenemos una nueva función, la función producto de las funciones anteriores. Podemos también dividirlas y obtendremos una función cociente, si bien el dominio de esta función cociente será el subconjunto de dominio de ambas, excluyendo los puntos del dominio, los valores reales del dominio, para los cuales la función del denominador, del divisor, sea igual a 0. Pues no está definida la división por 0, entonces hay que excluir esos valores del dominio de la función resultado del cociente. Y podemos también, por supuesto, multiplicar una función por cualquier número real y obtenemos una nueva función. Bien, de acuerdo entonces a estas operaciones y a las operaciones bajo las cuales se vea afectada la variable independiente x, podemos hacer una clasificación de funciones reales de acuerdo a este esquema. Por una parte, si la función está igualada a una constante a real, la función se denomina función constante, pues para cada valor del dominio nos devuelve siempre el mismo número real. Por otra parte, la función identidad es aquella que devuelve siempre el mismo número del dominio. F de x es igual a x. Por tanto, función identidad. La función lineal es aquella que se expresa mediante el producto de una constante a real distinta de 0 por la variable independiente x. F de x igual a por x. Si a fuera el número 0, entonces tendríamos la función constante f de x igual a 0. Por lo tanto, de esta función lineal excluimos la posibilidad de que el coeficiente a sea 0. Por otra parte, la función afín es igual a la función lineal simplemente sumándole una constante b distinta de 0, aunque no es muy frecuente el uso de la terminología función afín y en general muchas veces también se denomina esta función como función lineal, pues ambas representan dos rectas. La diferencia es que la función lineal pasa por el origen de coordenadas y la función afín no pasa por el origen. Tenemos la función polinómica definida por cualquier polinomio, es decir, suma de monomios, en los cuales la variable independiente x está elevada a exponentes que son números naturales. Por tanto, cualquier polinomio define también una función polinómica. La función racional es aquella que está definida mediante el cociente de polinomios o también mediante la variable x elevada a números enteros negativos, que suponen un cociente de polinomios. Y la función irracional, aquella en la cual la variable independiente x tiene exponentes fraccionarios o lo que es lo mismo, está afectada bajo raíces enésimas, raíces de índice n en general. Todas estas funciones anteriores suelen agruparse bajo la denominación de funciones algebraicas y aparte de ellas tenemos el resto de funciones que iremos viendo, como las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc. Y dentro de las operaciones que podemos realizar con funciones, cabe en mención especial la denominada composición de funciones. La composición de funciones consiste en la siguiente operación. Tenemos dos funciones f y g, de manera que se caractericen porque la imagen de la función f esté incluida en el dominio de la función g,
como ponemos aquí, imagen de f incluida en el dominio de la función g. Entonces podemos operar estas funciones mediante lo que se denomina función compuesta, que es la composición de dos funciones. Esta función compuesta se denota con este símbolo g o f, aunque se lee en sentido contrario, se lee f compuesta con g. Y consiste en lo siguiente: se aplica primero la función f a los valores x del dominio de la función f, y al resultado de esa operación de la función f, es decir, al resultado f de x, como pertenece al dominio de la función g, se le aplica la función g. Por tanto, la composición g o f, f compuesta con g, es aplicar primero la función f y al resultado aplicarle la función g. Vamos a verlo esquemáticamente. Tenemos aquí el primer conjunto, que es el dominio de la función f, que tendrá sus elementos genéricos x. Entonces a estos elementos le aplicamos la función f, de manera que obtendremos la imagen de la función con elementos f de x, aplicando la función f. Esta imagen de f, los elementos f de x, como están incluidos dentro del dominio de la función g, podemos aplicarles la función g, de manera que obtenemos la imagen g de f de x, es decir, la imagen por la función g de los elementos de la imagen de f. Bien, esta doble aplicación de las funciones f y g es lo que se conoce como la composición de funciones, es decir, una función que directamente a los elementos del dominio de f les hace corresponder los elementos g de f de x. La función g o f de x, que se lee f compuesta con g, que aplica a los elementos del dominio de f primero la función f y a ese resultado aplica la función g, obteniendo g de f de x. Bien, vamos a citar como un ejemplo sencillo. En el vídeo siguiente haremos ejercicios sobre composición de funciones. Tenemos la función f de x, que es la función que suma 3. Y la función g de x es la función que divide por 2. Entonces la función compuesta g o f de x, esto es f compuesta con g, es la función que primero aplica f y al resultado le aplica g. Por tanto, aplica la función g, pero no a los elementos x, sino a los elementos x más 3, resultado de aplicar f a x. Y entonces, como la función g divide por 2, el resultado de la composición es x más 3 partido por 2. Función compuesta de f con g. Primero suma 3, que es lo que hace la función f, y luego divide el resultado por 2, que es lo que hace la función g.